1 dice, dado el conjunto de datos, determina en cada caso lo que se pide. Cuando trabajábamos para medidas de posición con datos no agrupados, teníamos dos fórmulas. Una era para los datos par y la otra era para los datos impar. Por ejemplo, para los cuartiles. ¿Quién podría ayudarme y decirme cómo era la fórmula para cuando los datos eran par o impar para los cuartiles? ¿Cómo era? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien que tenga su cuaderno ahí a la mano? ¿No era K por N partido 4? K por N partido 4. Muy bien, Valentina. Entonces, para un cuartil, tendríamos K por N partido 4. Pero K por N partido 4, ¿era para los datos par o impar? ¿Para qué caso eran? Para los datos par. Y el caso de los datos impar, ¿recuerdan cómo era? ¿En qué se diferenciaba con esta fórmula? ¿Cuál era la diferencia? Se le restaba 1. Se le restaba 1. ¿A qué le restábamos 1? ¿Se restaba o se sumaba? Era K por N más 1, dividido 4. Sí, sí. Y este era para el caso de los datos impar. ¿Ya? Ahora, cuando trabajábamos con percentiles, era lo mismo, la diferencia es que la Q la reemplazábamos por la P, y el 4, ¿por cuánto se reemplazaría para los percentiles? ¿Por cuánto se reemplazaba? ¿Por 10? No, por 100. Por 100. Por 100. Aquí reemplazábamos por 100, y en el caso de los datos impar, igual, solamente variaba el 4 que lo reemplazábamos por 100. Y para los deciles, se reemplazaba el 4 por 10. Por 10. Ahora, por ejemplo, la primera, en la letra A, para calcular el cuartil 1. Vamos a hacer eso. ¿Qué era lo primero que yo tenía que hacer cuando me daban un conjunto de datos? ¿Yo podría trabajarlo así de la manera que aparece acá? No, hay que ordenarlos de menor a Hay mayor. que ordenarlos de menor a mayor. Entonces, para la letra A, vamos a ordenarlo que me quedaría el 2, el 3, el 5, no, me salté el 4. Sería el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 9. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Una vez que están ordenados de menor a mayor, como tenemos 7 datos, teníamos que usar la fórmula para los datos impares, que sería esta. Entonces, como me piden el cuartil 1, recuerden que K es el cuartil que a mí me piden, que en este caso es 1. Entonces sería K1 es igual a 1 por N. ¿N qué representaba N? ¿Qué sería N? El total de los datos. El total de los datos, que tenemos 7 datos, más 1 dividido 4. Entonces el cuartil 1 sería 7 más 1, 8, y 8 por 1, 8. 8 dividido 4. Y eso me va a dar 2. Veníamos acá a los datos que están ordenados, y el 2 va a ser 1, 2, sería el 3. Entonces, ¿cómo se interpretaba esto? ¿Cómo se interpretaría el cuartil 1? El 25% de los datos es igual o inferior a 3. Muy bien. ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Alguna duda en ese ejercicio? ¿Ninguna?
Bien, el cuartil 3, este equivaldría al 75% y tendrían que hacer lo mismo. En vez del 1 acá, se reemplazaría por 3, ¿cierto? Resuelven y acá sería el 75% de los datos es igual o inferior a el valor que les dé. Veamos la segunda. ¿Cómo sería la segunda? Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos de menor a mayor en la B. Tomás, ¿me podrías ayudar, por favor? Ordenados de menor a mayor, ¿me los puedes ir diciendo? En la B, En la B, parte por el 1, ¿ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. 7 y 9. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 datos. Me piden el percentil 70. Para el percentil 70, como son 8 datos, tenemos que usar la fórmula para datos pares. Por lo tanto, la fórmula sería percentil de K, ¿cierto? Sería K por N dividido en 100. K viene a ser el percentil que me piden, que en este caso me están pidiendo el 70. Sería igual a K, que sería 70, por N. ¿Cuántos datos tenemos acá? ¿Cuántos datos son en total? 8. 8 datos dividido 100. Acá podemos simplificar un 0, me quedaría 56 dividido 10, y 56 dividido 10, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da 56 dividido 10? 5,6. Y como 5,6 se acerca más al 6, vamos a ponerle aproximadamente 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, este sería. Entonces, ¿cómo se interpreta? El 70% de los datos es igual o inferior a, justo coincide con el número 6. ¿Alguna duda en ese? ¿Duda a la B? ¿Ninguna? Bien, vamos a la segunda parte entonces. En la segunda parte tienen que construir una tabla de frecuencia para las notas dice registradas en la tabla agrupadas en 6 intervalos. ¿Recuerdan ustedes cómo construir intervalos? ¿Lo recuerdan o no? ¿Cómo se construían intervalos? Era algo del rango y ver la amplitud de cada intervalo, algo así era. Sí, el rango. El rango, ¿cómo se calculaba? ¿Cómo se calculaba el rango? ¿Nadie lo recuerda? Restando el dato menor con el dato mayor. El mayor menos el menor, que sería el 7 menos 2,5, que son los que aparecen destacados ahí. ¿Ya? Ese es el mayor y el menor. Esto se restaba. ¿Cuánto me daría 7,0 menos 2,5? ¿Cuánto daría? 4,5. 4,5. Entonces, ¿ustedes qué van a tener que hacer? A 2,5, no, y ese 4,5, ¿qué tenía que hacer yo después? Dividirlo en la cantidad de intervalos que me piden, que son 6, para ver la amplitud del intervalo. ¿Y cuánto sería 4,5 dividido 6? 0,75. 0,75. Y eso me va a dar la amplitud del intervalo. Entonces, ustedes para hacer los intervalos parten. Tenemos el 2,5 y le sumamos 0,75. ¿Cuánto sería 2,5 más 0,75?
¿Cuánto sería? 3,25 creo. No. ¿Cuánto da? 2,5 más 0,75. ¿Cuánto sería? Ah, sí, perdón, 3,25. Luego, ustedes parten del 3,25 y suman 0,75 de nuevo. ¿Cuánto daría ahí? 4. 4. Luego nos vamos al 4 y sumamos 0,75. ¿Cuánto me daría? 4,75. Luego sería el 4,75 y le sumamos 0,75. ¿Cuánto sería? 5,5. 5,5. 5,5 más 0,75. 6,25. 6,25. Y tendríamos el último, que sería 6,25 más 0,75, 7. 7. Y este 7 lo van a dejar hacia adentro cerrado, porque si lo dejan abierto, no va a tomar el 7, que era la última nota. Y una vez que ustedes hacen estos intervalos, recuerden que tienen que usar todo lo que aparece aquí en la tabla, la marca de clase. ¿Cuál era la marca de clase? ¿Cómo se calculaba la marca de clase? ¿Alguien recuerda cómo se calculaba la marca de clase? ¿Sacaba el promedio? Se sacaba el promedio. Lo que tenían que hacer era el promedio de los intervalos. Por ejemplo, en el primero dice 60 al 63. ¿Cuál sería el promedio de esos dos? ¿Cuál sería el promedio? 61,5. 61,5. Y así tienen que ir calculando todo esto para abajo. Luego tenemos la frecuencia absoluta, que la frecuencia absoluta para calcularla aquí arriba, lo que tienen que hacer ustedes es ir viendo cuántos, por ejemplo, en el primer intervalo que estaba del 2,5 hasta el 3, hasta el 3,25, perdón, ¿cuántos números tenemos dentro de ese intervalo? Ahora recuerden que como a la derecha esto va aquí abierto, no toma ese número y lo toma en el siguiente intervalo, ¿ya? La frecuencia acumulada, recuerden que ustedes partían con el primer número e iban sumando cruzado. En este caso tendríamos 7 más 23, que sería 30, ¿cierto? Voy a correrlo más arriba. Ya. Aquí tendríamos entonces el 61,5 y aquí tendríamos el 7. Acá íbamos sumando cruzado, que me daría 30. 30 más 43 tendríamos 73. 73 más 17 sería 90. Y 90 más 10 sería 100. Por lo tanto, en la frecuencia absoluta aquí tenemos 100 datos en total. La relativa, que era, ¿cierto?, FI, que es la frecuencia absoluta, partido por n por 100. Y la frecuencia relativa acumulada, que lo que tienen que hacer es con esta casilla de acá, ir sumando cruzado, igual como lo hacen con la frecuencia acumulada absoluta. ¿Ya? Ahora, dice calcular, tienen que calcular acá percentiles, deciles y cuartiles y construir un histograma. Por ejemplo, si hacemos el percentil 15. ¿Recuerdan cómo era la fórmula para los datos agrupados? ¿Cuál era la fórmula? ¿La recuerdan? Era K por N partido 100 para los percentiles. Sí, lo primero que hacíamos era K por N partido 100. Lo vamos a hacer entonces. K, me están pidiendo el percentil 15, por lo tanto sería 15 por N, que sería 100, dividido 100.
En este caso estos dos se van y me quedaría 15. ¿Qué hacíamos con ese número 15 que nos daba? ¿Para qué nos servía ese 15 que nos da? La posición. La posición. ¿Y en qué frecuencia yo tengo que buscar el número 15? ¿Lo recuerda? ¿En la absoluta o en la acumulada? En la absoluta, En la, no en la acumulada. en No, en la la- absoluta, nada. en la acumulada nosotros buscamos dónde está el número 15, ¿ya? Ahora, en este caso, ¿dónde está el número 15? ¿En qué intervalo está? Del 63 al 66. Muy bien, aquí estaría el número 15. Por lo tanto, con ese vamos a trabajar. Ahora, la fórmula larga, que era el límite inferior, ¿cierto? Más K por N, partido 100, menos la frecuencia acumulada anterior, partido por FI y por la amplitud. Esa era la fórmula para los percentiles, que era la misma que se aplicaba en los cuartiles y en los deciles, pero lo que teníamos que cambiar era el 100 por el 4 y el 10. Ahora, para el percentil 15, límite inferior, entonces, ¿cuál sería aquí? ¿Cuál es mi límite inferior? El 63. 63, muy bien, más, esto ya lo sacamos, que es 15, menos la frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál sería? ¿Cuál es? 7. 7. 7. Partido por la frecuencia absoluta del intervalo. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? 23. 23, muy bien. Y por la amplitud, ¿cuál es la amplitud que tenemos acá? Del 60 al 63. ¿Cuántos tenemos? 3. 3, muy bien. Entonces, percentil 15 sería igual a 63 más 15 menos 7 sería ¿cuánto? 8. 8 partido por 23 por 3. Me quedaría 63 más 8 por 3 sería 24 dividido 23. ¿Cuánto es 24 dividido 23? ¿Cuánto sería 24 dividido 23? 1,04. 1,04. Por lo tanto, el percentil 15 nos daría 64,04. ¿Y cómo se interpreta esto? El 15% de los datos, o no. Aterrizando el problema que nos aparece aquí. El 15% de los estudiantes de tercero y cuarto tienen un peso igual o inferior a 64, le vamos a poner aproximadamente. Cuando le aparezcan tablas hablando, ¿cierto?, contextualizando el problema, lo importante es que ustedes, cuando hagan la interpretación, siempre lo hagan contextualizando, ¿ya? No solamente que diga el 15% de los datos es igual o inferior a 64, sino que cuando nos contextualizan, que en este caso hablan de 100 estudiantes de tercer y cuarto medio, lo importante es contextualizar para ir respondiendo de acuerdo al problema que se presenta. Ahora, ¿ustedes recuerdan cómo hacer los histogramas? Chiquillos, ¿recuerdan cómo hacerlos? Yo no, profe. Ya, vamos a recordar eso porque tienen que hacer histograma. Para un histograma es bien fácil, lo que tienen que hacer es como un gráfico de barras. Y siempre abajo van los intervalos, acá.
Por ejemplo, aquí iría del 60 al 63, después del 63 al 66, y así sucesivamente, ¿ya? Siempre aquí abajo van los intervalos. Y aquí arriba va la frecuencia absoluta. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, por ejemplo, dice que del 60 al 63 tenemos 7. Voy a hacer algo aquí aproximado nomás. Y después me dice que el siguiente tiene 23. Voy a poner aquí el 23. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es un gráfico de barra, pero la diferencia es que esto va pegadito. Y parte desde aquí, desde el eje desde acá. Entonces, ustedes lo hacen, que sería el primero, y luego hacemos el segundo. Y así tienen que irlo haciendo con los demás.